Abrí mi matrimonio y engañé a mi esposo con 3 hombres dentro de un baño público en el parque. Ahora estoy embarazada y no sé quién es el padre. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Melissa, tengo 39 años y estoy casada con Troy, 45. Llevamos juntos 20 años. 2 décadas de rutina, estabilidad y una vida que, a cualquier extraño, le parecería perfecta. Construimos un hogar sólido, criamos a nuestros hijos, Lena y Evan, y seguimos un camino que parecía ideal. Yo trabajaba a tiempo parcial, equilibrando mis roles como madre y esposa, mientras Troy se concentraba en su carrera. No éramos una pareja explosiva ni apasionada como al principio, pero había cariño, respeto y un compañerismo que parecía suficiente. O al menos eso es lo que me convencía todos los días. Pero en algún momento, algo dentro de mí empezó a cambiar. Era como si estuviera viviendo una vida que no era la mía. Las mañanas eran repetitivas, las noches silenciosas. El matrimonio, que alguna vez pareció una base, comenzó a sentirse como una jaula. No hubo grandes peleas, traiciones o escándalos, solo un silencio pesado que llenó los espacios entre nosotros. Me sentí invisible, como si estuviera desapareciendo en mi propia casa. ¿Todavía amaba a mi marido? Ya no lo sabía. Quizás sí. Quizás simplemente estaba aburrido. Troy siempre ha sido un hombre práctico. No era del tipo que mostraba grandes emociones. Su cariño se manifestó en pagar las cuentas a tiempo, asegurarse de que tuviéramos todo lo bueno y lo mejor y estar físicamente presente. ¿Pero emocionalmente? No había sentido que él estuviera conmigo en años. Podría estar sentada junto a él en el sofá y al mismo tiempo sentirme a kilómetros de distancia. Empecé a preguntarme si esto era lo que significaba el matrimonio después de tanto tiempo. Una convivencia pacífica pero vacía. Fue entonces cuando me di cuenta de que no recordaba la última vez que alguien me miró. No de forma automática o habitual, sino de una forma que me hiciera sentir querido. Fui madre, esposa, ama de casa, ¿pero ¿y yo? Melissa, ¿la mujer? Extrañaba conversaciones espontáneas, miradas que decían más que palabras, sentir mi corazón acelerarse sin motivo alguno. Y cuando esta ausencia se volvió insoportable, comencé a preguntarme si el problema era mío o de la vida que había construido. Al principio traté de ignorar esta inquietud. Me distraía con las tareas del hogar, los libros, las series, pero nada llenaba esa sensación de extrañar algo. Fue como si hubiera estado en una habitación cerrada durante años y de repente me dieran la oportunidad de abrir una ventana. No estaba seguro de lo que quería, pero sabía que necesitaba algo diferente. Algo que me recordara que todavía estaba vivo. Que mi vida no había terminado solo porque llevaba 2 décadas casada. Y luego comencé a salir más. Pequeñas salidas que antes me parecían irrelevantes empezaron a ser mi válvula de escape. Caminar por el parque, sentir el viento en la cara, observar a la gente a mi alrededor. Fueron momentos sencillos, pero que me hicieron respirar mejor. No buscaba nada más que un soplo de aire fresco, un descanso de la rutina asfixiante en la que se había convertido mi hogar. Y fue allí, en medio de estos paseos, que sucedió algo inesperado. Quizás fue una casualidad. Quizás fue el destino. Pero en ese parque, entre árboles y bancos desgastados, conocí a alguien que lo cambiaría todo. Al principio no fue más que un encuentro banal, un diálogo sin pretensiones, pero algo dentro de mí despertó en ese momento. Y sin siquiera darme cuenta, ya estaba a punto de cruzar una línea que no se podía deshacer. La monótona rutina del matrimonio nunca me pareció peligrosa. Siempre pensé que el aburrimiento era solo parte del paquete. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ahí era donde realmente vivía el peligro. No en peleas, en traiciones explícitas o en escándalos, sino en el vacío. En el silencio. Y en ese momento, mientras caminaba por el parque, no tenía idea de que mi vida estaba a punto de dar un vuelco. Pasear al perro se ha convertido en mi parte favorita del día. No se trataba solo de caminar, respirar un aire diferente o alejarse un rato de casa, se trataba de sentirse libre, sin ataduras. Fue en esas mañanas, entre pasos despreocupados y conversaciones con desconocidos, que conocí a Jonas. Él también tenía un perro, un quisquilloso Golden Retriever que rápidamente se hizo amigo del mío. El primer encuentro fue casual, casi sin importancia, pero algo en la forma en que sonrió e inició una conversación me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: atención. Al principio, fue solo un ritual inocente. Nos reuníamos casi todos los días, intercambiábamos palabras banales, nos reíamos de los perros que jugaban. Él habló de su vida, yo hablé de la mía o mejor dicho, le conté la versión resumida y editada. No mencioné la insatisfacción que crecía dentro de mí,
ni el vacío que parecía apoderarse de mi matrimonio. Simplemente disfruté la conversación, su manera relajada, la sensación de ser escuchada sin que se esperara nada de mí. Y sin darme cuenta, comencé a esperar con ansias esas reuniones. Un día mencioné a Jonás durante la cena, de forma completamente inocente. Hablé de su perro, de lo divertida que era la forma en que interactuaban los dos. Esperé alguna reacción de Troy, una señal de que le importaba, de que sentía algo. Pero él solo asintió distraídamente, sin quitar la vista de su celular. Ninguna pregunta, ningún rastro de celos, nada. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo lejos que estábamos. Mi marido ni siquiera consideró la posibilidad de que yo pudiera estar interesada en otro hombre. Era como si ya fuera parte del mobiliario de la casa, algo garantizado, inmutable. Después de ese día, comencé a permitirme más. Si Troy no vio el problema, ¿por qué debería sentirme culpable? Mis encuentros con Jonas se hicieron más frecuentes y nuestras conversaciones adquirieron un tono diferente. La forma en que me miraba, la forma en que se reía de mis chistes, la forma en que prestaba atención a cada palabra que decía. Era adictivo. Me sentí viva, interesante, deseada. E incluso sin admitirlo, sabía que estaba jugando con fuego. El problema era que no quería parar. Había algo en Jonás que era lo opuesto a Troy. Fue espontáneo, habló sin filtros, me hizo reír sin esfuerzo. La forma en que me miró, como si fuera la única persona en el mundo, me revolvió el estómago. No fue solo un coqueteo, fue un redescubrimiento. Podía sentir mi corazón acelerarse de nuevo, mi piel erizarse ante tonterías. Por primera vez en años, me sentí mujer, no solo esposa o madre. Y ese sentimiento fue poderoso. Las mañanas en el parque empezaron a alargarse. Primero unos minutos extra, luego una hora entera sin que yo notara el paso del tiempo. Jonas me invitó a tomar un café después de las caminatas, y aunque sabía que estaba mal, acepté. Mi corazón sabía que estaba cruzando límites, pero mi mente inventó excusas para justificarlo. Es solo amistad, me dije. Pero el brillo de sus ojos decía algo más. Y, en el fondo, me gustó. Fue en uno de estos cafés donde todo cambió. La conversación descendió hacia algo más personal, más íntimo. Jonas me preguntó si estaba feliz y, por un segundo, no supe qué decir. Podría haber mentido, haber dicho que sí, que tenía una vida perfecta. Pero en cambio, me quedé en silencio. Y lo entendió. No necesitábamos decir nada. El ambiente entre nosotros lo decía todo. Y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Todavía no sabía a dónde me llevaría, pero una cosa era segura, ya no era solo un paseo por el parque. No sé exactamente cuándo dejé de ser una mujer fiel. No hubo un momento exacto, ninguna decisión consciente. Fue un deslizamiento lento, casi imperceptible, hasta que, cuando me di cuenta, ya estaba del otro lado. Cuando Jonas me invitó a salir con algunos de sus amigos, dudé por un momento. Pero solo por un momento. A Troy no le importaba lo que yo hiciera, así que ¿por qué debería negarme? Me dije a mí mismo que era simplemente una noche diferente, un escape inofensivo de la rutina. No tenía idea de que esa sería la noche que cambiaría todo. El bar era pequeño, íntimo, lleno de luces amarillas y risas en el aire. Los amigos de Jonas eran divertidos, relajados, de esos que vivían sin ataduras. Bebemos. Primero, lo suficiente para relajarse. Luego, basta con sentir ese calor en el pecho, esa ligereza que solo aporta el alcohol. Me reí más que en años, sentí la adrenalina de estar rodeada de gente nueva, de ser vista de una manera diferente. Y entonces, sin planificarlo, sin pensar, la noche empezó a deslizarse hacia algo más oscuro. El parque estaba justo al lado de la fiesta, y ahí fue donde me llevó Jonas, junto con los otros dos. Dentro del baño público algo despertó en mí. El fuerte olor, la suciedad, la atmósfera vulgar, todo eso debería haberme repelido, pero el efecto fue exactamente el contrario. Me sentí atrapada por un deseo crudo y primitivo, un fuego que no sabía que existía dentro de mí. Me tomaron de buena gana, como si fuera un premio a devorar, como si mi cuerpo les perteneciera en ese momento. Y me fui. Más que eso, lo quería. Me encantó cada momento. La sensación de estar poseída por 3 hombres a la vez, de estar completamente entregada al momento, me hizo sentir más viva que nunca. El espejo sucio reflejaba mi rostro, mis ojos se llenaron de algo que apenas reconocía. Ya no era la Melissa que solía ser, la esposa predecible, la madre responsable. Yo era una mujer completamente entregada al placer, a lo prohibido, a lo desconocido. Su tacto, la forma en que me dominaban sin dudarlo, los sonidos ahogados en el baño, todo esto solo aumentaba la intensidad de lo que sentía.
En algún lugar de mi mente, una voz débil intentó recordarme quién era yo, qué estaba haciendo. Pero esa voz fue silenciada por el puro éxtasis del momento. Cuando todo terminó, mi cuerpo estaba exhausto. Apenas tenía fuerzas para levantarme. Me temblaban las piernas, como si ya no pudieran sostenerme. Pero al contrario de lo que imaginaba que sentiría, no hubo ningún arrepentimiento inmediato. Hubo satisfacción. Una sensación abrumadora de placer y plenitud. Como si, por primera vez en años, hubiera hecho algo solo por mí. ¿Qué significa eso? No lo sabía todavía. Pero mientras me recomponía, con los ojos desenfocados y el corazón aún acelerado, una cosa era segura: nunca había sentido algo así. De camino a casa, la adrenalina todavía me recorría. Pero, junto a ella, empezaron a surgir las primeras dudas. ¿Qué había hecho? ¿Qué significó eso para mí? ¿Para mi boda? Pero en lugar de sentirme culpable, sentí algo diferente. Una peligrosa sensación de poder. Por primera vez en mucho tiempo me buscaban. Yo era el centro de todo. Y me encantó cada segundo. Llegué a casa antes que Troy. Me quedé en la cama sin ducharme, sin cambiarme de ropa. Mi cuerpo aún llevaba las huellas de la noche, las marcas, los olores, los recuerdos. Mis piernas estaban débiles, agotadas, pero mi mente aún daba vueltas entre los recuerdos y el deseo. Poco después, escuché la puerta principal abrirse y pasos pesados. Troy llegó algo borracho, regresando de un asado con sus amigos. Se acostó a mi lado, olí su alcohol. Sin notar nada, sin cuestionar nada, me acercó y tomó mi cuerpo como lo hacía a veces, automáticamente, sin notar las marcas, el olor a sexo en mi cuerpo y mucho menos lo que aún había dentro de mí. Sabía que haría todo rápidamente como siempre. Entonces lo dejé, solo cerré los ojos, ya estaba satisfecha y realizada. Cuando terminó, en 3 minutos, me quedé dormida con una sonrisa en los labios. 4 hombres en una noche, nunca había hecho eso en mi vida. En los meses siguientes, traté de convencerme de que esa noche fue solo un desvío, un momento aislado que nunca se repetiría. Pero la verdad es que, después de esa primera vez, algo dentro de mí se liberó. Volver a la rutina con Troy parecía imposible. El deseo, la excitación, la sensación de experimentar algo prohibido eran demasiado fuertes para ignorarlos. Entonces, continué. Volví a encontrarme con Jonas y sus amigos. A veces en su casa, donde nos entregábamos al deseo en grupo, con ellos compartiéndome, sin prisas, sin culpas, hasta dejarme sin fuerzas. Otras veces, más discretamente, uno a la vez, explorando lo que cada uno tenía para ofrecer. Y, en momentos de pura adrenalina, Jonas y yo repetíamos nuestro pecado en el mismo baño público del parque, a plena luz del día, durante nuestros paseos con los perros. Lo que antes parecía un desvío se ha convertido en un hábito. Ya no era solo una esposa aburrida, sino una mujer que había redescubierto el placer. Cada encuentro fue una nueva explosión de sensaciones, un secreto que llevaba conmigo mientras vivía mi doble vida. En casa cumplía mi papel, cocinaba, organizaba las cosas, mantenía la apariencia de normalidad. Pero por dentro, ardía de deseo, anhelando el próximo encuentro, el próximo toque, el próximo momento de locura. Jonas y sus amigos se convirtieron en un refugio, un escape de la vida predecible que tenía antes. Y cuanto más cedía, menos pensaba en las consecuencias. Fue Troy quien empezó a actuar diferente primero. Antes ni siquiera parecía notar mi ausencia emocional. Pero poco a poco su comportamiento fue cambiando. Estaba menos presente, menos afectuoso. Llegó tarde del trabajo y evitó largas conversaciones. Al principio pensé que era una coincidencia, pero luego comencé a preguntarme si él lo sabía. ¿Sentía que ya no era suya? ¿Aún persistía en mí el olor de otros hombres de alguna manera? ¿Será que mi cuerpo, incluso al lado del suyo, ya gritaba que ya no pertenecía a ese matrimonio? Luego vino el golpe que me arrancó de la ilusión de que todo estaba bajo control. Una mañana encontré un sobre en la puerta principal. No tenía remitente, solo mi nombre garabateado a mano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda incluso antes de abrirla. Dentro encontré varias hojas impresas, todas llenas de mensajes, mis mensajes. Intercambios de textos entre Jonas y yo, conversaciones que pensé que habían sido borradas, coqueteos que nunca debieron ser confidenciales, las conversaciones, comentarios y vídeos de la noche de sexo grupal en el baño del parque, todo estaba ahí. Mi corazón se aceleró. Se me heló la sangre. Mi secreto quedó expuesto. Pero lo peor aún estaba por llegar. Con manos temblorosas, corrí hacia la casa, sintiendo que la desesperación se apoderaba de mí. Fue entonces cuando vi algo sobre la mesa del salón. Una caja negra, con un lazo rojo perfectamente atado.
Me acerqué y sentí que se me revolvía el estómago. Abrí la caja con dedos vacilantes y allí, sobre un fondo de terciopelo, estaban los papeles del divorcio. Firmado. Ya estaba todo decidido. Troy no me preguntó nada. No gritó. No hizo ningún escándalo. Simplemente hizo lo que siempre hacía. Actuó de manera práctica y calculada, como si yo fuera un problema más por resolver. En ese instante, me di cuenta de que mi vida tal como la conocía había terminado. El matrimonio que había mantenido durante 20 años se vino abajo ante mí sin siquiera discutir. No hubo súplicas ni posibilidad de excusas. Solo un veredicto seco y cruel. Troy lo sabía, y para él eso era suficiente. Me dolía el pecho. Mi mente gritó. Y, en el fondo, resonó la pregunta que más temía. ¿Quién más lo sabía? Los mensajes comprometedores procedían de alguien. Alguien que sabía lo suficiente como para reunir pruebas y enviarlas a Troy. Alguien que quería destruirme. ¿Jonás? ¿Tus amigos? ¿O alguien que nos vio esa noche y decidió acabar con mi vida? No lo sabía. Pero lo que sí sabía es que el juego había cambiado. Y ahora estaba solo para afrontar las consecuencias. La humillación llegó rápida y sin piedad. Troy no solo me dejó, sino que se aseguró de que todos los que nos rodeaban supieran lo que había hecho. Se lo contó a mi familia, a nuestros hijos, a amigos cercanos. Me convertí en el tema susurrado en las reuniones familiares, la historia sucia que nadie quería admitir que sabía pero de la que todos hablaban a mis espaldas. Al principio intenté defenderme, justificar, decir que las cosas no eran tan sencillas. ¿Pero cómo puedo explicar algo que ni siquiera yo puedo entender? La primera llamada vino de mi madre. Tan pronto como respondí, escuché su voz llena de disgusto, un tono que nunca antes había escuchado. Ella no gritó. No lloró. Simplemente pronunció palabras duras y frías, como si estuviera hablando con un extraño. Dijo que la avergoncé, que nunca imaginó que su hija sería capaz de hacer algo tan asqueroso. Intenté decir algo, cualquier cosa, pero colgó antes de que pudiera formar una frase completa. Mi padre se mostró un poco más comedido, pero su decepción le dolió aún más. Simplemente suspiró y dijo, «Esperaba más de ti, Melissa». Y eso fue suficiente para romper algo dentro de mí. Pero nada comparado con lo que vino después. Lena y Evan me ignoraron por completo. Mensajes leídos y sin respuesta. Llamadas que fueron directamente al correo de voz. Estuve días tratando de hablar con ellos, desesperada porque al menos me escucharan, pero era como si hubiera dejado de existir. Cuando finalmente me respondieron, no había lugar para la redención. Lena fue tajante, destruiste a nuestra familia. Destruiste todo. Y Evan, normalmente más comedido, se limitó a escribir un breve mensaje que dolió más que cualquier otra cosa. Me da asco. Ya sabía que perdería a Troy. Sabía que enfrentaría el juicio de la sociedad, que la gente me miraría de manera incorrecta y que los chismes proliferarían. Pero nunca imaginé que perdería a mis hijos. Quería suplicar, quería decirles que, a pesar de todo, seguía siendo su madre, que todavía los amaba, que todavía quería ser parte de sus vidas. Pero su silencio fue una sentencia más cruel que cualquier grito. En el trabajo las cosas también han cambiado. Mis colegas que antes eran amigables ahora me trataban con una frialdad cortante. Algunas mujeres me miraban con desprecio, como si temieran que yo fuera un virus capaz de destruir matrimonios con solo estar presente. Los hombres, en cambio, me miraron de otra manera, una mezcla de juicio y curiosidad, como si quisieran saber a dónde iban los rumores. Me convertí en una etiqueta, una historia para entretener a los demás, una broma cruel repetida en pasillos y mensajes privados. Las noches eran las peores. Pasé horas mirando al techo, recordando mi antigua vida, la época en la que todo parecía seguro y predecible. Ahora estaba sola, aislada, hundida en la vergüenza de algo que ya no podía deshacer. Intenté convencerme de que el placer valía el precio, que esos momentos de éxtasis, de libertad, eran una justa compensación por la caída. Pero entonces veía las expresiones de mis hijos en mi mente, oía el eco de las cortantes palabras de mi madre y cualquier justificación se disolvía en el peso de la realidad. Quería huir. Desaparecer. Empezar de nuevo en otro lugar donde nadie sabía quién era yo, donde nadie susurraba mi nombre como si fuera una maldición. Pero no fue tan simple. Todavía necesitaba afrontar las consecuencias. Todavía necesitaba vivir dentro del desastre que creé. ¿Y lo peor? Todavía no había tocado fondo. Después de que todo llegó a un punto crítico, después de que mi vida se convirtió en un infierno, Jonas fue lo único a lo que intenté aferrarme. Perdí Troy, mis hijos me despreciaron, mi familia me rechazó. Pero Jonas, él había sido mi escape de la monotonía.
Me había mostrado una parte de mí que no sabía que existía. Entonces, cuando todo se vino abajo, cuando fui expuesta y humillada, acudí a él. Necesitaba creer que al menos él todavía estaba allí. Al principio me dio la bienvenida. A veces, con cierta prisa, otras, me llamaba por la noche como si nada. Pero pronto me di cuenta de que no era porque a él le importara. Me vio porque todavía quería usarme. Porque todavía quería compartirme. Algunas noches llegaba y sus amigos estaban allí, como antes, como los momentos que me hicieron olvidar mi antigua vida. No me negué. No lo cuestioné. Me dejé llevar porque, en ese momento, ser deseado era mejor que ser olvidado. Pero poco a poco las reuniones se fueron espaciando. Sus respuestas se volvieron más breves y secas. Envié mensajes que quedaron sin respuesta durante días. Cuando finalmente nos vimos, ya no intentó ocultar su aburrimiento. No hubo más palabras dulces, ni más coqueteos como antes. Era mecánico. Me recogía cuando quería y luego me dejaba ir sin importarle si me quedaba allí o no. Todavía quería creer que significaba algo. Que, en medio de todo esto, aún quedaba un rastro de conexión. Hasta que una noche, cansada de esperar, acudí a él sin avisar. Llamé a la puerta, nerviosa, sintiéndome patética por estar ahí, rogando atención. Cuando la abrió, me miró de arriba abajo y suspiró, como si mi presencia fuera una molestia. «Melissa, esto se está poniendo raro». Sentí ganas de vomitar. Él se rió, pero no había humor en su risa, solo impaciencia. «¿Qué pensaste? ¿Que íbamos a estar juntos después de todo? ¿Qué iba a solucionar tu vida?» Mi pecho se apretó. Intenté hablar, pero continuó. «Fuiste un irresponsable. ¿Creías que nadie se enteraría? ¿Pensaste que esto no volvería a ti?» Solo pude mirarlo fijamente, sintiendo una mezcla de vergüenza e ira subiendo a mi garganta. Como si él no hubiera sido parte de ello. Como si él no me hubiera llevado a ese punto. Como si fuera solo un espectador inocente. Pero la forma en que me miraba. Ya no me veía como la mujer que una vez despertó su deseo. Me vio como un problema. Un error. Algo que necesitaba eliminar de su vida antes de que yo me convirtiera en una carga. Todavía intenté aferrarme a la esperanza de que tal vez a alguno de los otros dos le importara. Envié mensajes. Llamé. Uno de ellos lo ignoró por completo. El otro también me vio un par de veces, usó mi cuerpo hasta cansarme y un día me respondió con una sola frase: «Sigue con tu vida». Fue ahí que me di cuenta. Yo no era nada para ellos. Nunca fui. Yo era un pasatiempo, un juguete para cuando convenía. Ahora que mi vida estaba destruida, que ya no era una fantasía excitante, ya no era útil. Regresé a casa sintiendo un vacío que no podría describir. Hasta ese momento, en medio del caos, todavía había una parte de mí que intentaba justificarlo todo. Que intentó aferrarse a la idea de que al menos una parte de aquello había sido real. Pero allí, sola, rechazada en todos los sentidos posibles, me di cuenta de que ya no quedaba nada. Me tiré en la cama, miré al techo y sentí que el arrepentimiento se filtraba en mi piel de una vez por todas. La adrenalina de los últimos meses se había ido. El placer prohibido ya no era más que un recuerdo lejano. Y por primera vez me enfrenté a la verdad, estaba completamente sola. Pero lo peor aún estaba por llegar. 2 semanas después de haber sido descartado por Jonas y los demás, mi cuerpo comenzó a sentirse extraño. Al principio pensé que era el estrés, el cansancio emocional de todo lo que había pasado. Pero entonces llegaron las náuseas. Los mareos. El retraso. Mi corazón se aceleró. No podría ser. Ahora no. Después de todo, no. Pero la duda me consumió y supe que no podía ignorarla por mucho tiempo. Compré una prueba en la farmacia, esperando que fuera solo paranoia, que todo fuera un efecto secundario de mi vida desmoronándose. Pero cuando apareció la segunda línea, clara e innegable, sentí que mi mundo daba vueltas. Me senté en el suelo del baño, me temblaban las manos, tratando de entender lo que eso significaba. Un hijo. Después de años de intentarlo con Troy, después de tanta frustración, después de aceptar finalmente que no tendríamos más bebés, ahora esto. Pero no fue un milagro. Fue una maldición. Porque no sabía quién era. Y peor aún, sabía que las posibilidades de que fuera de Troy eran escasas. Nuestro matrimonio había muerto mucho antes de eso. Mis últimos recuerdos con él fueron mecánicos, automáticos. Pero con Jonas y los demás, había sido tantas veces. Y ahora estaba aquí, atrapada en una duda que me hacía querer gritar. Hice los cálculos, lo rehice, intenté recordar cada encuentro, cada noche, cada momento en el que perdí el control. Pero nada parecía lo suficientemente claro. Podría ser Jonas.
Podría ser cualquiera de los otros dos. Pero la cruel verdad era que no lo sabía. Y lo único que podía solucionar esto era una prueba de paternidad. Pero ¿cómo podría conseguir uno cuando los 3 hombres que podrían haber sido el padre me habían descartado como basura? Jonas fue el primero con el que intenté contactar. Llamé, envié mensajes, incluso fui a su casa. Ninguna respuesta. Había borrado mi existencia de su vida y ahora necesitaba afrontar que ya no tenía poder sobre nada. Entonces fui tras los otros 2. Más humillación. Uno lo ignoró por completo, el otro bloqueó mi número. Estaba solo en esto. Completamente solo. Troy. Todavía podría ser el padre. ¿Pero decirle? ¿Después de todo? ¿Después de la forma en que me miraba con desprecio cada vez que nos obligaban a reunirnos para hablar sobre el divorcio? ¿Cómo podía esperar que me creyera? Me sentí disgustado conmigo mismo, disgustado con mi situación. Pero necesitaba saberlo. Y de una forma u otra lo descubriría. Me miré la barriga en el espejo y sentí una mezcla de pavor y tristeza. ¿Qué haría si ninguno de ellos quisiera hacerse cargo? ¿Qué haría si este bebé fuera lo único que quedara del desastre que creé? No tuve respuestas. Solo sabía que, a partir de ese momento, mi vida daría un giro aún más oscuro. No tuve elección. Necesitaba respuestas. La idea de tener un hijo sin saber quién era el padre me consumía por dentro. Las noches eran largas, asfixiantes, llenas de insomnio y miedo. Intenté contactar de nuevo con Jonas, pero él ya había dejado claro que quería distanciarse. ¿Los otros 2? Nada. Para ellos, yo era un error del pasado. Pero si pensaban que podían ignorarme para siempre, se equivocaban. Al principio intenté solucionarlo discretamente. Envié mensajes, llamé, incluso fui a los lugares donde sabía que podían estar. Pedí, rogué, me ofrecí a pagar por todo. Pero la reacción fue la misma: desprecio, silencio, bloqueos. Ninguno de ellos quería asumir la posibilidad. Ninguno quería involucrarse. Pero no podía aceptar un no. No cargaría con esta duda solo. Sin otra opción, acudí a los tribunales. Fue humillante. Tener que ir a los tribunales y exponer la sucia verdad de mi situación. Expliqué que hubo 4 posibles padres, que ninguno quería cooperar, que necesitaba que el juez los obligara a hacerse la prueba. La mirada del abogado que llevó mi caso fue un puñetazo en el estómago. Intentó ocultarlo, pero lo vi. El juicio, la repulsión. Ya estaba acostumbrado a ser objeto de chismes, pero esto era diferente. Era oficial. Fue registrado. Ahora, mi nombre no solo se susurraba en las reuniones familiares o en los pasillos del trabajo. Ahora, yo era un caso judicial. La noticia se difundió. Primero en pequeños círculos. Luego, como fuego en paja seca. En el mercado, la gente susurraba cuando me veía. En el trabajo, las miradas se volvieron insoportables. Mi familia estaba aún más avergonzada. Hijos míos, aún peor. Lena y Evan estaban disgustados conmigo. Mi hija, que ya no me hablaba, me envió un mensaje cruel y directo. ¿Entonces ya está? ¿Ni siquiera sabes quién es el padre? Ridículo. Mi pecho se apretó. Pero seguí adelante. Y él tenía para seguir adelante. Salió la orden judicial. Uno por uno, fueron notificados. Jonás intentó apelar, intentó evitarlo, pero no hubo escapatoria. Los demás también intentaron esquivarlo, pero al final, todos tuvieron que hacer la prueba. Y luego vino la espera. Lo que antes era solo un tormento interno ahora era público. Vi las caras de disgusto, los comentarios mal disimulados. Ya sabía lo que decían: la perra del parque. Ni siquiera sabe quién es el padre de su propio hijo. Se lo merece. Los resultados llegaron. Mi corazón latía más rápido mientras leía, mis ojos repasaban cada detalle, cada número. Ninguno de los dos era el padre. Sentí que se me hundía el estómago. Releí las páginas, tratando de encontrar un error, tratando de encontrarle sentido. ¿Cómo esto? ¿Cómo fue esto posible? Repasé las fechas mentalmente, rehice todos los cálculos e intenté encontrar un error. Pero había una posibilidad que no quería afrontar. Una única respuesta que parecía absurda, imposible, hasta que el recuerdo me golpeó. Troy. La última vez que estuvimos juntos. Llegó borracho del asado, me llevó sin notar las huellas de la noche que llevaba. Pensé que era solo otra escena insignificante en nuestro matrimonio roto. Pero ahora, eso cambió todo. La vergüenza me consumió por completo.
Después de toda esa exposición, después de obligar a 3 hombres a hacerse la prueba, después de dejar que mi vida se convirtiera en una broma pública, el padre de mi hijo era Troy. Justo Troy. Le hice una nueva prueba, esta vez con él. Él no se negó. No discutí. Simplemente lo aceptó, como si ya supiera el resultado incluso antes que yo. Cuando llegó el segundo examen, me temblaban tanto las manos que casi no podía abrirlas. Troy era el padre. La cruel ironía de esto hizo que todo mi cuerpo se congelara. Después de todo. Después de todas las traiciones, los amantes, el caos que creé. El niño que crecía dentro de mí era suyo. Directamente de él. Quería reírme. Quería llorar. Quería gritar. Pero lo que más me aterrorizó fue que, en el fondo, sabía que eso no cambiaría nada. Troy ya había tomado su decisión. Y ahora, incluso con la verdad en la mano, no tenía idea de qué haría con ella. Cuando se confirmó la verdad y Troy supo que el niño era suyo, por un momento pensé que eso podría cambiar algo. Tal vez lo reconsideraría, tal vez lo vería como un vínculo inquebrantable entre nosotros. Pero fue solo una ilusión. La frialdad en sus ojos me mostró que nada de eso importaba. El divorcio seguiría y nunca volvería. Y peor, no me dejaba seguir adelante sin pagar por lo que hice. La venganza comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Pequeñas miradas de extraños en la calle, comentarios susurrados al pasar. En el trabajo, algunas personas que solían hablar conmigo ahora evitaban el contacto. Solo cuando recibí un mensaje anónimo con un enlace me di cuenta del verdadero alcance de lo que estaba sucediendo. En un foro, mi historia fue expuesta. Detalles que solo alguien muy cercano a ti podría conocer estaban allí, extendidos para cualquiera que quisiera verlos. Mi nombre, mi traición, la cantidad de hombres involucrados, la confusión sobre la paternidad del bebé. La vergüenza fue abrumadora. Al principio traté de convencerme de que era solo una coincidencia. Pero entonces comenzaron los ataques directos. Perfiles falsos etiquetándome en publicaciones, comentarios ofensivos en fotos antiguas, mensajes repugnantes de desconocidos. Mi nombre se convirtió en un símbolo de traición. La gente se deleitó con mi historia, la difundió, la magnificó, la distorsionó. Me convertí en un espectáculo. Y entonces fue cuando lo supe con certeza. Troy lo hizo. No solo me dejó, quería asegurarse de que nunca pudiera olvidar lo que hice. Las cosas se volvieron insoportables. Hombres extraños me enviaban mensajes diciendo que querían probar a la mujer en el parque. Las mujeres me atacaron, me llamaron una vergüenza para todas sus esposas. Las personas que nunca me habían visto en su vida sentían que tenían derecho a humillarme. En el trabajo me convocaron a una reunión e, indirectamente, me sugirieron que renunciara para evitar el bochorno. Ya no tenía un espacio seguro. La peor parte fue mi familia. Mis hijos se enteraron. Lena se negó a hablar conmigo. Para ella, yo estaba muerto. Evan no se molestó en ignorarme, pero su único mensaje fue el golpe final. Te mereces esto. Mi madre, ya disgustada, cortó los lazos por completo. Mi padre, que hasta entonces solo había mostrado decepción, me dijo que lo había destruido todo y que era mejor que no buscara más a ninguno de ellos. No tenía nada más. No había nadie. Y, en medio de todo esto, todavía tenía un hijo. Un hijo que algún día tendría que saber todo esto. Que crecería con una madre contaminada, una historia sórdida. Me preguntaba si Troy pelearía por la custodia solo para sacarme de allí. Si permitiera que este niño supiera quién era yo. Si al final mi castigo sería perder hasta mi último vínculo con el mundo. La venganza de Troy no fue gritada. No se compuso de insultos directos ni de arrebatos de ira. Fue planeado, meticuloso, cruel. Quería que mi vergüenza fuera eterna. Y supe, en lo más profundo de mi pecho, que él lo había hecho. El bebé nació meses después y con él llegó la certeza de que mi vida nunca volvería a la normalidad. El mundo que me rodea ha avanzado, pero yo no. El juicio nunca cesaba y cada mirada que recibía parecía llevar el peso de mi vergüenza. Ya no era una mujer. Yo era una advertencia. Un ejemplo de lo que les pasa a quienes hacen trampa. Pero lo que no sabía era que mi castigo aún no había terminado. Al principio, Troy parecía contento con humillarme públicamente y asegurarse de que mi reputación quedara destruida. Pero no quedó satisfecho con eso. Quería más. Quería que me hundiera por completo. El primer golpe llegó con la custodia del bebé. Afirmó que yo no era emocionalmente capaz de criar al niño, que mi inestabilidad y mi historial de traición me convertían en una madre no apta. Fue a la corte para tomar mi custodia. La batalla legal fue brutal. Mi nombre,
que ya estaba manchado, fue arrojado al barro de una manera aún peor. Se llamó a testigos. Los detalles íntimos de mi traición quedaron expuestos. Jonás y los otros dos fueron llamados a declarar e insistieron en eximirse de cualquier responsabilidad. Dijeron que era impulsivo, que siempre buscaba el placer sin pensar en las consecuencias. Incluso los compañeros de trabajo que antes me ignoraban ahora se sentían libres de comentar sobre mi dudosa moral. Me estaban juzgando no solo como esposa infiel, sino también como madre. No final, Troy ganó. El tribunal decidió que el bebé se quedaría con él. Solo tendría visitas supervisadas. Lo último que me quedaba fue arrancado de mis manos. Lo único que me daba esperanza me lo quitaron. Intenté apelar, intenté argumentar, pero fue inútil. Nadie me creyó. Para todos, ya estaba condenado. Fui un traidor y los traidores no merecen redención. La última vez que vi a mi hijo antes de la decisión final, tomé sus manitas y sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Lloré, rogué, pero Troy se limitó a mirarme con ese frío desprecio. Él lo hizo. Él ganó. Y entonces llegó el golpe final. La máxima humillación pública. Alguien, tal vez Troy, tal vez uno de los hombres que me descartaron, filtró las imágenes de mi traición. No solo los mensajes. No solo los rumores. Fotos. Vídeos. Momentos que deberían haber permanecido enterrados ahora circulan por Internet. Ya no era solo un escándalo local. Yo era un espectáculo nacional. Me despidieron de mi nuevo trabajo. Los extraños empezaron a reconocerme en la calle. No podía salir de casa sin sentir sus ojos quemarme. No podía abrir mi teléfono sin ver notificaciones llenas de odio, chistes desagradables e incluso amenazas. Para el mundo, ya no era una persona. Yo era un símbolo de vergüenza. Jonás, los demás, todos siguieron con sus vidas. Solo yo fui destruido. Solo yo pagué el precio. Y Troy vivió para verme desmoronar. Pero lo peor aún estaba por llegar. Mi cuerpo comenzó a deteriorarse junto con mi mente. El estrés, la ansiedad, el peso de todo lo sucedido poco a poco me consumieron. Empecé a perder cabello. Mi piel se puso pálida, sin vida. Tuve ataques de pánico, episodios de insomnio severo y depresión que me mantuvieron en cama durante días. Cada día era una tortura, cada mirada en la calle era un recordatorio de lo que hice. Perdí peso rápidamente, mi cuerpo se negaba a aceptar la comida. Empecé a tener problemas gastrointestinales severos, úlceras, dolor de estómago constante. El médico dijo que era el resultado de un estrés extremo. Sabía que era el resultado de mi propia destrucción. El castigo final llegó cuando comencé a sentir algo extraño. Cansancio constante, mareos frecuentes, dolores de cabeza intensos. Al principio lo ignoré. Pero cuando me desmayé en medio de la calle, me llevaron al hospital. El diagnóstico fue cruel, una enfermedad autoinmune provocada por el estrés y el colapso psicológico. Mi cuerpo me estaba castigando tanto como el mundo que me rodeaba. Me destruí a mí mismo. Ahora vivo de solo existir, atrapado en la ruina que causé. Troy reconstruyó su vida. Mis hijos me borraron de los suyos. Jonás nunca miró hacia atrás. Y solo soy un fantasma de lo que una vez fui. Yo era un traidor. Y pagué el precio. No olvides darle me gusta al vídeo, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal. Tu participación es muy importante para nosotros. Gracias por seguirnos.